Buenos días, estamos a 10 de marzo del 2025, soy Tito Martínez y en esta escuela bíblica de hoy voy a hablaros del monoteísmo, la doctrina de que solo existe un Dios solitario, que no hay más dioses. Esta herejía, esta mentira del diablo, la enseñan, por ejemplo, la religión falsa del Islam, el judaísmo apóstata, porque hay un judaísmo que es bíblico, que es verdadero, y hay un judaísmo que es apóstata. También son monoteístas, enseñan la mentira antibíblica de que solo existe un Dios. También la enseña la cristiandad falsa, la cristiandad apóstata, enseñan desde hace siglos la herejía de que existe un solo Dios, de que solamente hay un solo Dios. ¿Pero qué enseña la Biblia? La Biblia enseña realmente la doctrina del monoteísmo, de la existencia de un solo Dios. En este breve estudio bíblico os voy a demostrar lo que enseña la Biblia al respecto. Vais a ver que las Sagradas Escrituras en la Biblia jamás por ninguna parte se enseña que solo exista un Dios, que solo haya un Dios. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo, un Dios único, como lo llamó Jesús, el único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, en el sentido de que es el más grande. No hay otro Dios como Él, es el más grande de todos los dioses. Todos estos dioses mencionados en la Biblia son, por ejemplo, los ángeles de Dios, a los cuales en la Biblia se le llama dioses, se le llama Elohim, son hijos de Dios, dioses, y también seres humanos en la tierra. Hay seres humanos, hijos de Dios, a los cuales también se le llama dioses. Por ejemplo, en el Salmo 82, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, refiriéndose a los antiguos jueces de Israel. Jesús citó este pasaje, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 10, diciendo que efectivamente esos jueces de Israel eran dioses. No os dije, vosotros sois dioses, se les llama hijos del Altísimo, Salmo 82, verso 6, es decir, los hijos de Dios son dioses, sean dioses celestiales, que son los ángeles, o dioses terrenales, como harán, por ejemplo, los antiguos jueces de Israel, o los verdaderos cristianos, los hijos de Dios. La Biblia se nos llama hijos de Dios, somos dioses, es decir, seres poderosos. Por lo tanto, enseñar que solamente existe un Dios es absolutamente antibíblico, es falso, es diabólico decir que solo hay un Dios. Pero resulta que dentro de la cristiandad apóstata falsa, ya sea dentro de la Iglesia Católica o dentro de las iglesias mal llamadas evangélicas, los evangelocos, ¿qué es lo que han hecho? Pues han tomado varios versículos de la Biblia mal traducidos y mal interpretados para enseñar la mentira diabólica de que solo hay un Dios, es decir, la doctrina del monoteísmo. Lo que enseña la Biblia es la monolatría, la adoración de un solo Dios, que es el Dios supremo, el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses. Es al único Dios que se le adora en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero una cosa es la adoración de un solo Dios, es decir, la monolatría, y otra cosa muy diferente es el monoteísmo, que es la creencia en la existencia de un solo Dios solitario. Eso se llama monoteísmo. Y no hemos de confundirlo con la monolatría. La monolatría, repito, es la adoración de un solo Dios. Mono, que significa uno, y latría, que significa adoración. La Biblia enseña la monolatría, la adoración de un solo Dios, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, pero nunca enseña el monoteísmo. La Biblia enseña muy claramente la existencia de otros muchos dioses en los cielos y la tierra, como vamos a ver ahora. Pero que resulta que traductores de diferentes versiones bíblicas de la Biblia, como vamos a ver ahora, como por ejemplo los traductores de la versión Reina Valera o de otras versiones católicas, la han traducido este versículo que vamos a analizar hoy en esta escuela, lo han traducido de forma falsa, lo han falsificado, añadiendo una palabrita que no se encuentra en los textos griegos del Nuevo Testamento. Hoy en esta escuela, en este estudio, me voy a centrar solamente en este pasaje bíblico
que son unas palabras del apóstol Pablo. Otro día vamos a analizar otros pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde aparentemente se enseña que solo hay un Dios, es decir, el monoteísmo. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, ¿no? O es único, también se puede traducir. Ese es otro texto que citan millones de falsos cristianos monoteístas. Los mahometanos o musulmanes también suelen citar ese pasaje para decir la mentira, para enseñar la doctrina de demonios de que solo existe un Dios. Ese texto, repito, de Deuteronomio 6:4, lo voy a comentar en otro vídeo que voy a hacer mañana. Hoy solamente nos vamos a centrar en un texto que se encuentra en una de las cartas del apóstol Pablo, una de sus epístolas, que es 1 Corintios capítulo 8, versos 4, vamos a analizar desde el 4 hasta el 6, para que veáis lo que enseñó realmente el apóstol Pablo y que no tiene que ver absolutamente nada con la mentira del monoteísmo. Así que abrid vuestras Biblias y vamos a comenzar a leer y a analizar, a comentar esas palabras del apóstol Pablo, pero tal como está vertido en el texto griego, en los manuscritos griegos de esas palabras del apóstol Pablo. Abrid vuestras Biblias en el siguiente pasaje. Mirad el pasaje, abrid vuestros textos bíblicos, vuestras Biblias, me da igual la traducción que tengáis. Aquí la que voy a utilizar yo, como casi siempre, es la Reina Valera de 1960. Dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 8, verso 5, y lo tenéis. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, efectivamente Pablo reconocía que hay muchos que se llaman dioses. En la Biblia se habla de muchos dioses. Por ejemplo, a los ángeles de Dios se les llama Elohim, que significa dioses. Dioses. Los ángeles son dioses según la Biblia, es decir, son seres poderosos, ya que eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim, significa un ser poderoso. Muchos seres poderosos son muchos dioses, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa la palabrita hebrea Elohim, dioses poderosos. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, fijaos, el apóstol Pablo reconocía que hay dioses en el cielo, o en la tierra también hay seres humanos a los cuales se les llama dioses. Los propios antiguos jueces de la nación de Israel eran llamados dioses, Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Un salmo que citó el propio Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10. Y mira lo que dice ahora Pablo. Como hay muchos dioses y muchos señores. Otras versiones dicen, se puede traducir también, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. ¿Queda clarito? Pablo reconocía que hay muchos dioses y muchos señores en el cielo y en la tierra. Pablo no era monoteísta, era politeísta en el sentido de que reconocía la existencia de muchos dioses. El politeísmo no significa la adoración de muchos dioses. Repito, el politeísmo no es la adoración de muchos dioses. La adoración de muchos dioses se llama polilatría. Polilatría, la polilatría, polis mucho, muchos, latría, adoración. Es la adoración de muchos dioses. El politeísmo sencillamente es reconocer que hay muchos dioses, que no tiene que ver nada con la adoración de todos esos dioses. La Biblia es politeísta, enseña la existencia de muchos dioses en los cielos y en la tierra, como ya he dicho. Estos dioses son los ángeles de Dios, a los cuales se les llama Elohim, se les llama dioses. Y la polilatría es la adoración de muchos dioses, algo que jamás nos enseña la Biblia. Jamás la Biblia enseña la doctrina de demonios de la polilatría, la adoración de muchos dioses, eso es idolatría. La Biblia enseña que solamente se adora un Dios, y ese Dios al cual se le adora en la Biblia ni es Jesús, ni son los ángeles,
es el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses y Señor de señores, como dice, por ejemplo, en el libro de Deuterónimo, capítulo 17, creo, 5:17, Dios de dioses y Señor de señores, ahora no me acuerdo la referencia cuál es, pero así lo dice, Dios de dioses y Señor de señores, lo dice en varios pasajes de la Biblia, es decir, que hay otros muchos más dioses. ¿Y quiénes son esos dioses? Los ángeles de Dios y seres humanos poderosos aquí en la tierra. Dios el Padre es el Dios de dioses, en el sentido de que es el Dios de sus hijos. Por eso se le llama Dios de dioses, ¿de acuerdo? Es el Dios de sus hijos. Pues esto es lo que reconoció el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 8:5, aquí lo tenéis, como hay muchos dioses y muchos señores. Y mira lo que dice ahora en esta versión Reina Valera, el verso 6. Atención, poner mucha atención a lo que os voy a decir ahora. Para nosotros, sin embargo, ¿qué pone aquí? Solo hay un Dios, el Padre. Claro, esto lo leen los mahometanos, los llamados musulmanes, lo leen los judíos, los falsos judíos monoteístas, lo leen los falsos cristianos monoteístas y dicen, no, mira, Pablo era monoteísta, enseñaba que solo hay un Dios, que es el Padre Celestial. Porque esta versión Reina Valera aquí lo dice, que solo hay un Dios y este Dios es el Padre Celestial. Pues bien, y ahora viene la sorpresita, es que resulta que la palabrita solo, que han añadido aquí los traductores de esta versión Reina Valera, no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Repito, no se encuentra en ningún texto griego, en ningún códice, en ningún manuscrito. Pablo nunca dijo, jamás enseñó que solo hay un Dios. Nunca. Lo que Pablo dijo, la verdadera traducción, y esto lo vamos a ver ahora en el texto griego interlineal, del griego al español. Ahora lo voy a demostrar. Pablo sencillamente lo que dijo en este verso 6 es, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, que es lo que enseñó Pablo, lo que dijo Pablo en este pasaje. Que tenemos un Dios Padre, que es el Dios supremo, el Dios de Cristo, el más grande de todos los dioses, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo en varios pasajes. Esto es lo que enseñó Pablo. Tenemos un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Por qué dijo que de este Dios Padre proceden todas las cosas? Porque Él fue quien decidió crear todas las cosas. Por su voluntad existen y fueron hechas. Como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Le adoran a este Dios supremo, al Padre Celestial, el Dios que está sentado en el trono. ¿Y por qué le adoran los seres celestiales? Porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Fue Dios el Padre, este Dios supremo, quien decidió crear el universo y lo creó por medio del Señor Jesucristo, como dice el pasaje. Y un Señor, tenemos un Señor, un Jehová, un Señor, un Adonai, que es el Señor Jesús, el Mesías, ya que la palabra Jesucristo significa, para el que no lo sepa, Jesús es el Mesías. Eso es lo que significa el nombre Jesucristo. Él es el Mesías de Israel, ¿de acuerdo? Entonces es lo que enseñó bien clarito el apóstol Pablo, que tenemos un Dios Padre, Él es el Creador Supremo, de quien proceden todas las cosas, el universo fue hecho, quien decidió crearlo fue el Padre Celestial, pero lo creó por medio del Verbo, por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y fijaos lo que dice ahora en el verso 7, el apóstol Pablo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen cosas sacrificadas a los ídolos y su conciencia débil se contamina. No todos tienen este conocimiento
que acabo de explicar, de que hay un Dios supremo, no que solo haya un Dios, porque repito, la palabra solo fue añadida por los traductores falsarios para hacernos creer en el monoteísmo, de que solo hay un Dios. Es una palabrita que no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. Lo que dijo Pablo, repito, es que tenemos un Dios Padre, hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y por desgracia no todos tienen este conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna, de que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que Jesús es el segundo creador, Él es el Señor, es decir, el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que se hizo carne y habitó entre nosotros con el nombre de Jesús, o Yeshua en hebreo. Repito, Jesús es este Señor Jehová que vendría a la tierra, se haría carne, se haría hombre y habitaría entre nosotros. Él es este Señor Jehová que bajaba del cielo en la época del Antiguo Testamento y se aparecía a muchos seres humanos. Como se apareció, fue visto por Adán y Eva, por Abraham, por Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos jamás vieron al Jehová Supremo, jamás vieron al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. A quien vieron es a este segundo Dios, a este segundo Jehová, que es el propio Jesús, que bajó del cielo, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es el conocimiento verdadero, el conocimiento real que lleva a la vida eterna. Creer, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y si creemos en nuestro corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así lo dijo bien clarito, lo escribió el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, este Señor Jehová, que se hizo carne, al cual hemos de invocar para ser salvos, como leemos en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que el apóstol Pablo lo aplicó a Jesús. Es el nombre de Jesucristo, de Jesús, el que tenemos que invocar para ser salvos. ¿De acuerdo? Así lo dijo bien claro el apóstol Pablo, indicando así que Jesús, el Señor Jesús, es este Señor Jehová mencionado en el libro del profeta Joel, al cual tenemos que invocar para ser salvos. Jesús es el mediador por medio del cual el Dios Padre creó el universo. Bien, y antes de terminar, vámonos al texto griego. Al texto griego de 1 Corintios 8:6, para que veáis por vosotros mismos que la palabrita solo no se encuentra en ningún manuscrito griego de este pasaje, sino que fue añadida por los traductores falsarios, sean trinitarios, sean monoteístas. Fue añadido esta palabrita para falsificar estas palabras del apóstol Pablo y hacernos creer en la mentira diabólica, en la doctrina de demonios del monoteísmo, la doctrina falsa de que solo existe un Dios. Así que vámonos al texto griego. Mirad, aquí tenéis el texto griego, 1 Corintios 8:6, la versión interlineal del griego al español. Es lo que está escrito en color azul, aquí lo tenéis. Esta es la traducción literal, dice: pero a nosotros uno Dios el Padre. Repito, pero a nosotros uno Dios el Padre. ¿Dónde dice que es solo? ¿Dónde aparece la palabra solo? ¿Dónde dice el texto para nosotros solo hay un Dios el Padre? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. La palabra solo fue añadida por estos falsos traductores de la cristiandad apóstata. Pablo nunca escribió que solo exista un Dios. Lo que dijo es que para nosotros hay un Dios Padre, uno Dios el Padre. Aquí lo tenéis. Fuera de quien las todas cosas y nosotros hacia adentro a Él. Y uno, Señor Jesús Cristo, Mesías, a través o por medio de, a través de quien las todas cosas y nosotros a través de Él. Ahí tenéis la traducción literal del griego al español. Como podéis ver, la palabrita solo no se encuentra por ninguna parte. Fue añadida por los falsos cristianos
monoteístas, para así engañar y meter la mentira, la doctrina de demonios, inyectar ese veneno del monoteísmo, de que solo existe un Dios. Simplemente lo que dijo Pablo es que para nosotros hay un Dios Padre, así de sencillo, uno Dios el Padre. El texto no dice que tengamos solamente un Dios, que solo haya un Dios, eso no lo dice, porque la palabrita solo no se encuentra en el texto griego. Tenemos un Dios Padre, que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y tenemos un segundo Dios, un segundo Señor, que es Jesucristo, por medio del cual el Dios Padre creó el universo, como leemos, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3, que Dios creó el universo por medio de su Hijo, por medio de Jesús creó todas las cosas creadas, evidentemente, porque hay cosas que son eternas, que nunca fueron creadas por Dios. Todo lo creado en los cielos y en la tierra fue hecho por medio del Señor Jesucristo. Pero quien decidió crearlo fue sencillamente el Padre Celestial. De Él proceden todas las cosas, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, por solamente la voluntad del Padre Celestial, que Él es el Dios supremo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya para terminar, como podéis ver, la Biblia lo que enseña es la existencia de dos dioses eternos, que son el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Y luego hay muchísimos más dioses en los cielos, como son los ángeles de Dios, y en la tierra, como son los hijos de Dios humanos. Muchos dioses en el cielo y en la tierra, como el propio apóstol Pablo reconoció en el verso 5. Aquí lo tenéis. Voy a leerlo, está la traducción literal de 1 Corintios 8:5. También porque si alguna vez son siendo llamados dioses, sea en el cielo, sea sobre la tierra, así, fijaos lo que dijo, así como son dioses muchos y señores muchos. Como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y la tierra. Pablo reconoció, como podéis ver, bien clarito, yo no me estoy inventando absolutamente nada, la existencia de muchos dioses en los cielos y en la tierra, pero reconocía que hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas. Y luego tenemos un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas creadas, evidentemente, las que forman parte de la creación. Pues hasta aquí esta escuela de hoy. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like a este vídeo y compártelo para que muchas más personas conozcan la verdadera doctrina, la verdadera y real doctrina que lleva a la vida eterna. Y no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde encontrarás estudios bíblicos escritos por mí, muy importantes relacionados con esta escuela bíblica de hoy. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta.